Entonces, muchas gracias a todos por conectarse al seminario de este día del Exequiel, donde el tema es enuresis. Ya hemos planeado los seminarios de los próximos 4 o 5 semanas, así que viene trauma, viene CHU y viene un par de cosas, que se los vamos a ir recordando porque ya la invasión de webinar ha sido grande en esto, así que le agradecemos la fidelidad con esta señal y este horario. Y don Ricardo, la pantalla es toda suya. Bien. Buenos días a todos. Nuestra decana Macarena Muñoz preparó el tema de enuresis, hizo una muy buena revisión de la bibliografía y nos presentará el tema ahora. Macarena, adelante. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar hoy de enuresis, tal como lo dijo el doctor Subieta, él es mi tutor. Esperamos que sea una reunión amena, así que vamos a partir con la definición de enuresis, que es la incontinencia urinaria involuntaria durante el sueño en niños mayores de 5 años. En cuanto a la definición, es importante que tiene que tener mínimo una frecuencia de una vez al mes y se consideran aquellos niños en que ya se ha descartado la causa orgánica de la enuresis. Como generalidades, comentarles que el 85% de los niños alcanza la continencia urinaria nocturna a los 5 años. Y esto es bien importante cuando lo consideramos en cuanto a la definición de la edad para considerarlo enurético. Antes de los 5 años, los tratamientos tienen un éxito similar a la tasa de los niños que se van a curar de forma espontánea. La prevalencia va disminuyendo a ser menos del 10% ya a los 7 años, con una cura espontánea anual de aproximadamente un 15%. Y la relación hombre-mujer es 3:1, siendo mayores los varones. De los niños con enuresis, solo un 2% va a mantener síntomas a la adultez. En cuanto a la clasificación, es importante considerar que existen dos tipos. Por un lado, la clasificación que tiene que ver con la temporalidad, cuánto tiempo el niño ha estado seco, y también la clasificación en cuanto a síntomas. Por temporalidad tenemos la enuresis primaria, que son aquellos niños que nunca han logrado permanecer más de 6 meses secos, ¿ya? Y la enuresis secundaria, que son niños que han tenido periodos sin pérdidas de orina de más de 6 meses y que empiezan a presentar enuresis como un síntoma frecuente o permanente. Siendo en la literatura lo más frecuente la enuresis primaria en un 80% y la secundaria llega a un 20%. En cuanto a la clasificación por síntomas, tenemos la monosintomática, que son niños que no tienen síntomas diurnos, y la no monosintomática, que son aquellos pacientes que presentan al menos un síntoma diurno, que puede ser urgencia, aumento de la frecuencia, disuria, escapes de orina. En el fondo lo importante es saber si tiene o no síntomas diurnos. Y esta es un esquema que saqué del ICCS que muestra como más claro cómo es la clasificación, que tenemos los niños monosintomáticos, los no monosintomáticos, y de ellos dos, ambos pueden ser primarios o secundarios. En cuanto a la fisiopatología, esto se produce por un desbalance de estos 3 factores. Por un lado, tenemos niños que pueden producir mayor cantidad de orina nocturna, o que pueden tener una capacidad vesical nocturna que está disminuida o que tienen una hiperactividad del detrusor, o también pueden ser pacientes que además tienen alteración del umbral de despertar, ¿ya? Como decía anteriormente, el 80 al 90% de los pacientes son enuresis primaria, donde la predisposición genética, biológica y los factores de desarrollo son los que están más involucrados en la génesis de este problema. Y la fisiopatología de los secundarios, que en realidad se ha visto que están más involucrados factores psicológicos. De los antecedentes paternos de enuresis también se ha visto que aquellos pacientes que no tienen antecedentes de padres enuréticos o de hermanos enuréticos tienen un 15% de enuresis, que es como la prevalencia general. En cambio, aquellos pacientes que tienen al menos uno de los padres, madre o padre, enurético, aumenta la frecuencia en un 44%, y ya cuando son ambos padres puede llegar al 77%. Y este es un estudio prospectivo que se hizo para ver cuáles podían ser los factores que estaban involucrados en la prevalencia de la enuresis, así como cómo afectaba la calidad de vida. Aquí se encuestaron a
4.250 padres de niños escolares entre 6 a 13 años, preguntando algunas características como edad, género, cuántos hermanos tenían, si tenían historia familiar además de enuresis, qué tan frecuente era la enuresis, si tenían presencia de otros factores como constipación, incontinencia fecal, y además cómo afectaba la enuresis en la calidad de vida tanto de los padres como de los niños. Del total de cuestionarios distribuidos, finalmente se incluyeron 1.984, llegando a un promedio de niños entre 6 a 13 años. El promedio era 8.9 años. Y la edad promedio de enuresis eran casi los 8 años, siendo más frecuente en los niños. Y de la prevalencia de la enuresis, como les decía, el 9% de estos niños tenían enuresis, algunos tenían incontinencia diurna, y nuevamente era más frecuente la enuresis en los varones, ya siendo casi el doble de las niñas. Y la prevalencia, como podemos ver en estos dos cuadritos, a los 6-7 años llegaba al 45%, disminuyendo notoriamente hacia los 12-13 años, donde alcanzaba un 4.8%. La tablita de la derecha muestra algo similar, que es el N de los pacientes. Si ustedes se fijan, a los 6 años teníamos un N total de 18, llegando a los 13 años a 6. O sea, va disminuyendo notablemente con el paso del tiempo. Un 59% de los niños tenían historia familiar de enuresis, y ellos vieron acá que no había asociación significativa con la constipación ni con el número de hermanos. En cuanto a la severidad, hasta un tercio de los pacientes llegaban a tener enuresis severa, que consideraban ellos como al menos 2 noches mojadas en la semana. Y en cuanto a los factores que ellos vieron que eran predictores estadísticamente significativos, fueron la edad, ser hombre y tener antecedentes de padre y o hermanos con antecedentes de enuresis. Y en cuanto al tratamiento, ellos vieron que, bueno, hasta el 72% de los pacientes hacían algo, o sea, de los padres hacían algo para intentar manejar esto en la casa. La mayoría los despertaba para orinar o les disminuía la cantidad de líquidos que podían ingerir antes de irse a dormir. Y acá es como bien notorio que hasta un 20% de estas familias percibían que la enuresis en realidad era un proceso normal y no lo consideraban como un problema, y en realidad no les importaba tampoco tratarlo. Y como conclusiones ellos ven que en realidad los factores predictores, y que se repite también en otras series, son la edad, ser hombre y tener historia de enuresis en los padres y hermanos. En cuanto al diagnóstico, es súper importante hacer una anamnesis completa. A veces es un poco corto el tiempo que uno tiene en la consulta, pero en realidad una de las cosas que es más importante es hacer una anamnesis bien detallada, un examen físico, también preguntar por el estado de salud mental del paciente, averiguar mucho, indagar harto de los hábitos miccionales, cómo son los hábitos defecatorios, y qué estrategias, qué tratamientos han utilizado ellos, ya sea médicamente guiados o ellos haberlo hecho de manera como espontánea. Del diagnóstico, importante en el anamnesis buscar antecedentes o algún dato que nos pudiera guiar hacia alguna patología orgánica, ver cuándo partió esta enuresis, qué tan frecuente es en la semana, si es que tiene además síntomas de tracto urinario, si tiene escapes de orina, si es que tiene urgencia, cómo es el volumen de vaciado en la mañana, cómo duerme este niño, si es que ronca, si es que tiene problemas, si es que se levanta, si es que cuesta o no despertarlo, pensando en la utilización de alarmas más adelante, si es que tiene antecedentes familiares súper importantes de los papás, de sus hermanos, y si es que hay algún antecedente que pudiera hacernos pensar en alguna complicación psicológica, si es que nació algún hermano, si es que los padres se separaron, si es que han tenido algún problema, si es que hay signos de abuso. Y esta es una tablita que les quise poner, que son algunas cosas como más dirigidas que nosotros pudiéramos preguntar a la anamnesis y que tienen que ver con causas secundarias, o sea, si es que hay síntomas de infección de orina, si es que el niño tiene copresis, si es que hay algún dolor al defecar, o síntomas de una vejiga hiperactiva, o también síntomas o signos que nos pudieran hacer pensar en una patología orgánica, diabetes, por ejemplo, si es que el niño está con polidipsia, poliuria, baja de peso, si es que el niño ronca, etcétera. Y nuevamente, ¿qué pregunto? Lo que les decía, o sea, ser súper
detallista en cómo lo pregunto, en qué cosas voy a hacer, a lo mejor hacernos un esquema propio, ver los antecedentes familiares es súper importante, y también preguntar por los antecedentes quirúrgicos, si es que he tenido alguna cirugía de columna, si es que tuvo antecedente mielomeningocele, si es que además tiene alguna alteración psicológica. Muchas veces los papás no cuentan, pero el niño, por ejemplo, puede tener un trastorno de déficit de atención, o si es que está en tratamiento con psicólogo por alguna razón. Y también es importante indagar en cómo los papás reaccionan a estos episodios de enuresis. Si se enojan, si lo retan, si es que lo castigan por estos episodios de enuresis, si es que ha tenido tratamientos previos, si es que han funcionado o no. Y también indagar harto en si esto es un problema para los papás, si es un problema para el niño o en realidad no es problema para ninguno. Y esta es un cuadrito que encontré, hay varios en la literatura, donde es un checklist que uno puede ir preguntando por los distintos síntomas que nos pueden orientar a causas orgánicas o para poder guiar el tratamiento también. En cuanto al examen físico, habitualmente los niños que tienen una enuresis monosintomática es normal. Y en los casos de enuresis secundaria o no monosintomática pueden haber evidencias de la condición médica que esté causando esto. Hay que preguntar cómo está creciendo, si es que ronca, si es que hay anormalidad en el examen físico o anormalidad en el examen de columna. Y dependiendo de estos hallazgos, en general se puede solicitar exámenes. Por ejemplo, si estamos sospechando una infección urinaria, solicitar orina y cultivo, o si estamos sospechando una diabetes, ir en búsqueda de ese diagnóstico. Acá sí es importante tener en consideración en el examen físico, ser súper detallado en cuanto a ver el examen genital, si es que hay alguna alteración de la zona lumbrosacra, fijarse si es que hay hipertricosis, si es que hay asimetría de los glúteos, implantación baja de los glúteos, cicatrices de intervenciones quirúrgicas, palpaciones de defectos en el sacro, o ver cómo está el tono, los reflejos de las extremidades para ver, descartar que no haya una vejiga neurogénica, si es que hay dedos en garra, si es que hay síntomas que sugieran alguna disfunción espinal. ¿Y cuáles serían nuestras banderas rojas? Una enuresis secundaria que aparece de forma reciente y que nosotros estamos sospechando una patología orgánica, síntomas de enfermedad sistémica, dolor abdominal, baja de peso, sospecha de abuso, debilidad de las extremidades inferiores o disrafias espinales, que eran los signos que yo les mostraba en ese cuadrito azul. Y súper importante considerar dentro de la anamnesis o dentro del examen físico el uso de la cartilla miccional. La verdad es que es un examen que es muy económico, o sea, solo necesitamos lápiz, papel y tiempo de los papás para poder llevarlo a cabo. Se hace 2 o 3 días del mes o de la semana para poder ver cuánto es el volumen miccional, si es que el paciente tiene o no síntomas diurnos, cuántas veces tiene escapes de orina, qué volumen tiene para poder orientar también si es que esto es una vejiga que tiene poca capacidad, etcétera. La verdad es que la cartilla miccional es muy económica de implementar y nos da mucha información que orienta también al tratamiento y también al seguimiento de estos pacientes. Descartados síntomas urinarios diurnos, la verdad es que no se requerirían exámenes complementarios, salvo que nosotros consideramos que esto pudiera ser causa secundaria y que tenemos que ir en búsqueda de ese diagnóstico. ¿Y cuándo mandar al psicólogo? Si en realidad durante nuestra anamnesis encontramos algunos signos que nos pudieran hacer pensar que este niño además tiene un trastorno del desarrollo, o que tiene déficit atencional o del aprendizaje, o que en realidad detectemos claros signos de que pudiera haber alguna disfunción familiar o que esto pudiera estar orientando a que esa es la causa de su enuresis. En cuanto al tratamiento, cosas que son importantes que no antes de los 5 años, o sea, desde los 6 a 7 años hacia adelante, que es importante no minimizar el impacto emocional y social que tiene la enuresis en estos niños. No deberíamos posponer el tratamiento pensando en que esto se va a resolver con el tiempo si es que para el niño es un problema. Y que debe considerar el apoyo a los padres. Los padres muchas veces llegan a la consulta sobrepasados, ya están aburridos, están cansados de tener que levantarse en la noche, entonces tratar de hacerle contención también a los papás y debe revisarse con un niño motivado. Si el niño en realidad no está ni ahí, no le importa, no está afectado con la enuresis, en realidad hay que esperar a que el niño en realidad quiera participar del tratamiento. ¿Y cuál es la relevancia de tratar la enuresis?
afecta a los niños y sus familias, los afecta negativamente en su comportamiento, en su vida social. Son niños que no pueden salir a acampar, no pueden quedarse en casa de compañeros, agrava problemas de autoestima y bienestar emocional que pudieran tener los niños ya desde antes, y la calidad de vida de estos niños se ha visto que es menor en comparación a sus pares que no tienen enuresis, y además es un factor de riesgo para que estos niños reciban castigos verbales o físicos. Se ha visto además que el castigo, tanto verbal como físico, produce más noches húmedas y mayores síntomas de depresión, lo que lleva a menor motivación para el niño. Y la enuresis en sí misma es un factor de riesgo para que el niño sea abusado físico o verbalmente, y además el abuso físico aumenta las noches húmedas. Por lo tanto, es un círculo vicioso que hay que tratar de cortar. Los padres pueden mostrar infelicidad, estrés, estar ansiosos con la enuresis, estar ya aburridos y cansados de tener que levantarse en las noches a lavar sábanas, a poner toallas en las camas, además no tienen un sueño completo, no pueden descansar bien, tienen miedo también a la vergüenza que puede generar contar que su hijo tiene enuresis, y los niños también la pasan muy mal, tienen calidad de sueño reducida y tienen una menor calidad de vida. Y este es un estudio que vio cómo la incontinencia urinaria, o sea, la enuresis y la incontinencia podía afectar la calidad de vida de escolares. Es un estudio descriptivo de niños de 5 a octavo básico. Aquí ellos aplicaron el cuestionario seleccionando en total 16 pacientes que tenían enuresis, y a ellos se le hizo una focalización, se le hizo como una evaluación con psicólogo para ver cómo afectaba la calidad de vida en una entrevista más en profundidad. Tal como se veía en el otro estudio, fueron más los niños que las niñas que estaban afectados por la enuresis, y en este cuestionario ellos además incorporaban datos como la edad, el género, el nivel de ingreso y escolaridad de los padres, si es que habían hermanos o padres también afectados por la enuresis, la salud en general, si es que tomaban medicamentos, si es que estaban enfermos, y cómo afectaba la calidad de vida de estos niños. Y en la entrevista se indagó en qué sentían debido a la enuresis, qué hacían cuando tenían episodios de enuresis, cómo lidiaban con la enuresis, cómo afectaba su calidad de vida diaria y cómo reaccionaban el entorno cuando ellos presentaban enuresis. Y los resultados, una edad promedio de 12 años, todos tenían en este caso enuresis no monosintomática, y el 83% llevaba ya 1 a 3 años con enuresis, o sea, llevaban un tiempo prolongado. ¿Y qué he encontrado en ellos como estadísticamente significativo? También que iba disminuyendo con la edad y que era más frecuente en hombres, pero también aquí que era más frecuente en niños que tenían padres con menor escolaridad o que tenían menores ingresos familiares, y también en madres que trabajaban, niños que también tenían bajo rendimiento escolar y que tenían antecedentes familiares de enuresis, me refiero a hermanos, padres, y niños con antecedentes de infecciones urinarias frecuentes, con constipación, y como un factor protector, aquellos niños que vivían con ambos padres. Acá, 2/3 de los niños llegaban a mostrar signos de que afectaba su calidad de vida, y se sentían avergonzados, preocupados, desanimados por los episodios de enuresis que presentaban, y además declaraban que su vida sí se veía afectada en forma diaria, y ellos habían hecho algunos intentos por mejorarlo, cambios de ropa, evitar tomar café, té, restringir los líquidos. Como conclusiones, es un problema multifactorial. Para reducir los efectos deben en realidad manejarse también estos factores de riesgo. Tiene efectos negativos en los niños, y en realidad ellos apuntaban a que las escuelas deberían aplicar un tamizaje para poder pesquisar estos problemas que afectaban gravemente o importantemente a la calidad de vida de estos niños, para poder orientar al tratamiento. Entonces, hablando de todo esto que dijimos recién, de la importancia que tiene la calidad de vida de estos niños, ¿cómo lo abordamos? Primero, decirle a los papás que esto no es porque el niño lo quiera hacer. O sea, no es que el niño quiera mojar la cama y hacerlo pasar rabia. Ocurre fuera de su control. Ojalá evitar los castigos, avergonzarlos, culparlos, y ojalá hablándolo en frío, y que ellos como familia puedan hacer un plan de abordaje de estos eventos de enuresis sin incorporar el reto ni el enojo, ¿ya? O sea, la idea es que ellos lo conversen antes de que esto ocurra, y no tener el plan cuando el niño se moja la cama. Involucrar al niño en la limpieza, pero no como un castigo, sino que como una forma de compartir la responsabilidad del tratamiento. ¿Y qué le vamos a decir a estos papás? Primero, que hay que corregir aquellos hábitos que pudieran estar involucrados en la enuresis,
que en general la enuresis es un problema que no es evolutivo, o sea, no es que con los años esto va a ir empeorando, sino que va a ir en general mejorando con los años. Y lo otro importante es también dejarle a los papás súper claro que hay un 2% de niños que pudiera persistir con este problema, ¿ya? Súper importante sentarse con los papás y definir qué es lo que queremos, y con los niños, o sea, queremos que el niño esté seco porque va a ir a un campamento, o queremos disminuir el impacto de los trastornos que genera esto en la casa, queremos prevenir un niño que ya está saliendo de la enuresis, queremos prevenir que vuelva a recurrir, o queremos en realidad disminuir la cantidad de noches húmedas en general. ¿Y cuál es lo que tenemos que hacer? Bueno, manejo la terapia conductual, primero ver si es que tiene síntomas de constipación, tratar la constipación, restringir la cantidad de líquidos que el niño ingiere 2 horas antes de acostarse, que el niño orine además antes de irse a dormir, ojalá evitar el consumo de alimentos, bebidas irritantes, o sea, que no tome té, que no tome café, evitar los alimentos que tienen mucha sal o lácteos unas 2 horas antes de ir a acostarse, preocuparse que el niño, y para esto hay la importancia de la cartilla miccional, que el niño vacíe su vejiga en forma periódica, y si no lo hacía, al darnos cuenta con la cartilla que el papá se preocupe de que esto ocurra, se desaconseja el uso de pañales o de estos pañales pull-up que en realidad es como perpetuar el problema, y a lo mejor aconsejar que ocupen de estos cobertores de colchón o alguna otra estrategia que evite el uso del pañal. Y lo ideal es poder ir haciendo un calendario nocturno del tratamiento, que lo que consiste es tener un calendario semanal donde nosotros vamos marcando con tickets, con caritas felices, tristes, solcitos, nubes, lo que ustedes quieran, ir poniendo cuáles son las noches que están secas y cuáles son las noches que están húmedas. Esto nos va a ayudar no solo a ver el resultado de la terapia que nosotros estamos haciendo, sino que también se ha visto que tiene un efecto terapéutico independiente, porque el niño, al ver que va logrando tener noches secas, también va generando una motivación adicional para que el niño quiera continuar con el tratamiento. Y es importante que si los papás van a usar este calendario miccional nocturno como le va a entregar en el fondo premios por estar seco, que esos premios no sean retirados o que no sean castigos si es que el niño se moja, ¿ya? Bueno, y si estas medidas fracasan, habrá que considerar otras alternativas. Dentro de esas están las alarmas, que son las que tienen el más alto nivel de recomendación. Se ha visto que tienen una tasa de éxito inicial de un 80% con una baja tasa de recaída, y que en realidad mejora el trastorno del despertar. Por eso yo decía dentro de la anamnesis también preguntar si es que el niño cuesta mucho despertarlo o no. Aumenta la capacidad vesical nocturna, y es básicamente que el niño va despertando de manera gradual con el alarma. La alarma va a emitir una señal acústica o de vibración que va a permitir que el niño empiece a reconocer cuando su vejiga ya está llena y es inminente el que se va a orinar. Entonces lo va condicionando. De a poco el niño se va acostumbrando a que cuando vibra la alarma, tiene la vejiga más llena, se levanta, hace pipí, y va haciendo que también el tamaño vesical vaya aumentando. El uso mínimo de estas alarmas son 2 o 3 meses, y si es que no presenta ninguna mejoría, debe o combinarse con otra estrategia o cambiar la estrategia, y se considera que el tratamiento está completo cuando ya el niño ha logrado 14 noches consecutivas sin mojarse. Bueno, las alarmas en general no son un método tan usado por todos, no está disponible en todos los hospitales públicos, y requiere muchas veces que los papás lo compren y no todos tienen los recursos para hacerlo. La desmopresina es un análogo sintético de la vasopresina. Tiene una tasa de éxito del 70%, que considera tanto en la respuesta completa, que es cerca de un 30% de los pacientes, a la respuesta parcial en un 40%. Hay distintas formas de presentación, en spray o en tabletas, y la tasa de recaída, hay una tasa de recaída al descontinuar el uso, por lo que se recomienda que cuando se va a ir sacando el tratamiento, hacerlo de manera escalonada y no de una forma tan brusca. Hay un 30% de los pacientes que no son respondedores, que son pacientes que no están llevando de forma correcta el tratamiento. Toman mucho líquido antes de ir a acostarse, o no lo toman 1 hora antes de ir a acostarse, etc. O sea, puede ser también por un uso inadecuado del tratamiento. De las indicaciones, bueno, son para casos de alta producción de orina nocturna. ¿Y cómo vamos a saber eso? La cartilla miccional nuevamente, ver
cuánto es el volumen urinario que tenemos de este paciente nocturno, y se ha visto que para aquellos pacientes con una producción mayor del 130% de la capacidad vesical esperada, o con una función vesical normal, ¿ya? O sea, son pacientes que vacían más del 70% de su capacidad esperada. Y en este caso yo les puse ahí en negrita la de abajo, porque nosotros vamos a usar estas fórmulas para medir el volumen, pero en los mayores de 2 años, y con eso podemos estimar si es que este paciente está o no con una producción mayor de orina de lo esperado. ¿Y qué indicaciones le damos? Administrelo 1 hora antes de ir a acostarse, ojalá 1 hora tras la última ingesta de líquido, y esto tiene un efecto que se ve en la noche, o sea, si el niño deja de tomarlo, no va a tener el efecto. Si responde al tratamiento, aunque sea parcial, el tratamiento debe continuar. Si el paciente no responde, hay que considerar que quizás hay un elemento adicional que pudiera ser una capacidad vesical disminuida. Y esto es importante porque hay un porcentaje de niños que no es menor, que pudiera tener síntomas diurnos, como por ejemplo de una capacidad vesical disminuida, pero que son niños que lo enmascaran tomando menos agua en el día. Por lo tanto, pudieran tener síntomas diurnos y nosotros no detectarlo, y ser una de las causas por las que no responda al tratamiento de la desmopresina. Y aquí un esquema que me facilitó el doctor López, que es de cómo podemos seguir el tratamiento. O sea, primero iniciar con un comprimido de 0,2 miligramos por 15 días. Obviamente, si el paciente respondió, continúa el tratamiento por 3 a 6 meses. Si el paciente respondió de manera parcial, podemos aumentar la dosis a los 15 días, y obviamente si responde con esa dosis, se mantiene por 3 a 6 meses con ese tratamiento. Si responde de manera parcial, podemos aumentar la dosis, ¿ya? Lo mismo, si el paciente no responde, no tiene ningún cambio, en vez de aumentar el 1,5 comprimido, partiríamos con 2 comprimidos, y ahí ir aumentando la dosis, o sea, perdón, ir viendo si es que el paciente tiene o no algún cambio. Si el paciente responde, nuevamente va a los 3 a 6 meses de tratamiento, y si es que no responde, nuevamente revisar a nuestro paciente, revisar si hay síntomas, revisar si está tomando bien la medicación, y evaluar si es que es necesario algún estudio urodinámico. En cuanto a los anticolinérgicos, está indicado en las enuresis no monosintomáticas y en los casos en que nosotros detectamos que el paciente tiene una capacidad vesical disminuida. Se puede usar como terapia única o como coadyuvante habitualmente para los casos de que no responden bien a la desmopresina y que estamos sospechando que además hay síntomas diurnos, y las dosis de 0,2 a 0,6 miligramos por kilo al día, que se pueden fraccionar en 2 o 3 dosis. Se ha visto que este tratamiento es más efectivo en niñas con síntomas diurnos, y se puede hacer una prueba clínica con 0,1 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, y subir la dosis según la respuesta y la presencia de efectos colaterales, sequedad de piel y mucosa, si es que tiene fiebre, trastornos de la visión, constipación o excitación psicomotriz. Y para algunos casos ya más contados, y puede ser la imipramina, este antidepresivo tricíclico que se ha visto que tiene una respuesta moderada con un éxito del 50% independiente de los fracasos que he tenido previos en los otros tratamientos, pero también se ha visto que tiene una alta tasa de recaída, con un uso que no debería excederse más de 3 meses y con casos muy seleccionados, porque además tiene efectos cardiológicos. Y este es un cuadrito resumen que quise ponerle, es como un flujograma de cómo deberíamos manejar a estos pacientes. Y bueno, después de haber hecho toda esta anamnesis y examen físico detallado, habiendo descartado causas secundarias y habiendo hecho todo el estudio mínimo que deberíamos hacer, tenemos estos 2 grandes grupos, los monosintomáticos y los no monosintomáticos, donde además de las recomendaciones básicas que habíamos comenzado al principio, si ya decidimos realizar un tratamiento, si vamos a partir con la desmopresina, lo mismo, o sea, si tiene respuesta completa o parcial, este paciente debería mantenerse en tratamiento por unos 3 o 6 meses. Si el paciente tiene fracaso del tratamiento, reevaluar qué pasó con este paciente. Lo mismo con el uso de las alarmas, si es que este paciente tiene éxito, completar los 14 noches consecutivas sin que el niño moje la cama y parar el tratamiento. Si es que el paciente tiene fracaso en el tratamiento, considerar el uso concomitante con la desmopresina, y en el caso de aquellos pacientes que fracasaron con la desmopresina como tratamiento único, considerar el uso también de las alarmas o de los anticolinérgicos como un coadyuvante. Y si estos pacientes no tienen cambios, no tienen mejoras, y descartamos que el paciente esté siguiendo bien el tratamiento, que no hayan causas psicológicas, que no hayan causas secundarias, y lo reevaluamos,
bueno, hacer un estudio urodinámico que descarte alguna otra causa de que esto esté fracasando. Y en el caso de los no monosintomáticos, iniciar el tratamiento con anticolinérgico. Si este tratamiento fracasa, hacer una terapia coadyuvada con desmopresina y ver cómo funciona este tratamiento, y obviamente hacer el estudio urodinámico si es que estamos fracasando en el tratamiento y en el fondo no tenemos una causa tan visible. ¿Ya? Es importante que tenemos que hacer un control de estos pacientes. No es que el paciente completa su tratamiento y se va, sino que tenemos que ver cómo va evolucionando y estar ahí pendientes de cualquier duda o cambio que pudiera el niño presentar. Como conclusiones, es una patología que puede afectar la calidad de vida tanto de los niños como sus familias. Es importante que se haga una anamnesis completa, un examen físico en busca de alguna patología orgánica subyacente, que el tratamiento requiere el compromiso del paciente y su familia. Si a ellos no les importa, en realidad no nos embarquemos en ese tratamiento, que el tratamiento tiene distintas terapias, pueden ser escalonados, pueden ser juntos. Lo importante es poder ver bien qué tipo de paciente tengo, si tiene o no síntomas de unos o no, para poder escoger de manera adecuada el tratamiento adecuado para ese paciente. Y no olvidar los factores de riesgo, especialmente en los casos de la anuresis secundaria. Estas son las referencias y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Macarena por tu linda, completa presentación. Yo creo que van a haber muchas inquietudes porque es un tema que siempre se conversa mucho, así que y será muy interesante escuchar cualquier aporte en relación a esto. Yo vi ahí, fueron apareciendo algunos comentarios, cómo hacemos el seguimiento, cuándo hacemos estudios urodinámicos, cómo vamos suspendiendo el tratamiento, cuándo tiramos la esponja en el tratamiento de una enuresis, etcétera. Se abre la palabra. ¿Puede levantar la mano quien quiera preguntar? Carola. Carola. Está sin audio. Hola. Hola, muy bonita tu presentación, Maca. Yo, del punto de vista clínico, quería hacerle una consulta porque tengo un paciente en el hospital viejo, 15 años, o sea, el 1 o 2% de los pacientes que siguen con enuresis, claramente es monosintomática, no tiene nada más, ni una posibilidad de comprar alarmas por nivel socioeconómico, así que está con desmopresina con una respuesta parcial, la verdad. Pero no tiene nada de clínica, incluso él había pasado por muchos médicos, tanto en APS, ha probado, obviamente en atención primaria dejan imibramina como de entrada, no sé por qué, pasó por un montón de medicamentos, claro, por costo. Y la verdad con desmopresina tiene respuesta parcial, pero un niño adolescente que de verdad no está ni ahí, le da lo mismo mojarse, y va a seguir con su problema probablemente dentro del 1% de los pacientes que persisten con enuresis. Entonces, yo por ahora, cuando va a control, le dejo la desmopresina, la deja de tomar, sigue orinando, pero yo no sé después de los 15 años quién sigue a estos pacientes, porque yo en este paciente en particular encuentro que no necesita ningún estudio adicional, igual hice una ecografía por si acaso y está normal, el examen de orina está normal, no tiene una diabetes insípida ni nada de eso. Pero no sé en adultos quién lo sigue, los urólogos, los nefrólogos, o nadie. Bueno, estamos trabajando en lo que es la transición de los niños al adulto, y este es un tema que puede ser planteado, digamos, que estos niños necesitan muchas veces control y seguirse viendo, y deben seguirse viendo por el adulto. ¿Alguien Se quiere lo mando hacer al algún Carlos. comentario? Sí, Francisca. se lo mando a Carlos. Sí, sinceramente, este es de los pacientes que habitualmente me llegan. Muchos de los urologos que trabajan en urología funcional siguen viendo a estos pacientes, pero también son de los pacientes que se pierden, porque básicamente sienten que no tienen mucho que hacer, ¿ya? Pero sí, son de los pacientes que no llegan a los urologos que trabajamos en funcional. Paulina, y después Francisco. Yo quiero agradecer, más que bonita la presentación, excelente, muy académica, clara, el tema es difícil, centraste en los temas de la historia y la anamnesis que son muy relevantes. Una consulta y un comentario. ¿Qué porcentaje de fracaso
en general como terapia, porque el 10% a mí me parece que es más que eso. Y lo segundo es que este no es un tema, perdón, que no es un tema de transición. Esto no es patología del adulto, esta es una patología que se ve perfectamente los 14, 15, 16 años. Es decir, si nosotros dejamos a estos niños, Carlos es la excepción a la regla. Carlos tiene que ver las patologías que efectivamente los urólogos tienen grandes problemas, pero la enuresis no es un tema relevante en la transición. Yo creo que sigue siendo rol nuestro. A mí me parece, los problemas de incontinencia en los adultos mayoritariamente es enuresia asociado a algo, pero estos son los enuréticos aislados. Yo creo que sigue siendo un problema nuestro. Ahora, uno sabe, lo dijo la Carola, en porcentaje el 1% de nuestros enuréticos tiene 14, 15 años, pero 17, 18 y ya ese 1% no está en la estadística, al menos los datos que yo manejo. A Carola se refería a los pacientes sobre los 16, 17 años, Paulina, que ya no tenemos posibilidad de seguirlos viendo en el hospital. Y sin duda que tendrán que verlo los adultos. Y deben pertenecer a ese 1 o 2% que siguen con enuresis. Francisco. ¿Y qué porcentaje en total de los pacientes usas todas las terapias? Porque uno empíricamente, por la anamnesis, parte con una terapia que le parece que es el factor más relevante en este paciente. Esto generalmente es multifactorial, pero prueba, y después lo mismo dijo la Macarena, lo asocias, si la respuesta es parcial, asocias con algún anticolinérgico, y después y vas probando, y llegas a un momento que has probado toda la terapia. ¿Qué porcentaje de nuestros pacientes, o qué dice la literatura? ¿10%? Lo que más encontré era como, como cuáles eran las tasas de fracaso por cada tratamiento. O sea, de las alarmas, 23% de fracaso, de los casos con la desmopresina podían ser hasta un 30%, y en los otros 50% en la imipramina. La verdad es que está muy fraccionado, variaba en 30%, y unos que decían 10%. La verdad es que no había un acuerdo de cuál era el porcentaje total de pacientes que no respondían a nada. Lo que sí hablaban era lo que les decía, de que había un 30% de estos pacientes que se había intentado el tratamiento con la desmopresina y con otros, y que en realidad eran pacientes que tenían síntomas ocultos, o pacientes que simplemente no estaban siguiendo el tratamiento como correspondía. Francisco Reed, y después Francisca. Bueno, yo tengo varios comentarios y varias preguntas. Uno, yo creo que el porcentaje de recaída, hay varios papers que dicen que es más o menos igual de desmopresina con alarma, no tanto de 40 y 30, sino más bien es básicamente lo mismo. El de desmopresina baja un poco si el retiro de la desmopresina es parcial, y eso está también demostrado, que si uno no lo hace, si lo hace de golpe, incluso cuando lo reinicia, son más resistentes a eso. Me parece que la imagen que pusiste de los miligramos y darlo 1 hora antes es para cuando era pastilla y no era el medicamento dispersable, porque el dispersable es antes de que se van a dormir, no necesitas hacerlo 1 hora antes. Y tiene mucho menos efectos adversos que la pastilla y que el spray, y generalmente se empieza con 120. Hay varios protocolos de cómo hacerlo. Lo otro es que mientras más grandes sean los pacientes, más difícil es su manejo, incluso en el adulto. Es muy complicado el manejo de la enuresis. No sé exactamente qué porcentaje haya de que son resistentes a todo, pero yo creo que, como dice, cerca de un 1 o 2%, por eso son súper complejos esos pacientes, porque les den lo que les den, andan bastante mal. Y lo otro es que quiero preguntar, ¿qué tantos de ustedes usan los cuestionarios, que hay varios validados, uno en la ICCS, uno brasileño? ¿Quiénes lo usan de forma normada antes de empezar el tratamiento y quién lo usa de seguimiento? ¿Alguien lo usa así rutinariamente? Porque creo que, según yo, no sé si menos del 5 o 10% de nosotros lo usa, pero deberíamos de hacerlo. Francisca. Sí, tengo algunos comentarios. Yo estoy de acuerdo con la Paulina, creo que el porcentaje de no respuesta a tratamiento es cercano al 20%, independiente de las terapias, más que lo que presentaron. Creo que para los pacientes no respondedores existe también lo que se llama como hiperactividad vesical nocturna, por eso que la oxibutinina en forma empírica en algunos pacientes funciona, o sea que no solamente con
una capacidad vesical chica, sino que no sabemos por qué habrían pacientes que presentarían como hiperactividad en la noche, y en ese caso se puede asociar con oxibutinina. Quería responder algunas preguntas de si tiene síntomas diurnos o vejigas pequeñas. Inicialmente nosotros obviamente no hacemos de entrada urodinamia ni resonancia, porque si no tiene dilatación del tracto urinario, no tiene infecciones urinarias y es solamente una mala capacidad vesical, primero se trata como eso, y de ahí se evalúa si es que no hay respuesta de hacer algún examen complementario. Con respecto a las alarmas, yo uso una alarma que se llama Roger Buzz, que es una alarma inalámbrica y que es súper buena porque no necesita mucha humedad y es un calzoncillo que viene separado del sensor, entonces es más cómodo para los niños. La verdad es que yo sí uso alarma. Escríbela después en el chat. Ya. Yo sí uso las alarmas y me ha ido bien. Creo que si uno hace un buen coaching del uso de la alarma funciona bastante bien. Y creo que la recidiva es menor, no estoy de acuerdo con Francisco, creo que la recidiva es menor que con el DABP, pero bueno. Y con respecto a la retirada, en general, yo les propongo a los pacientes, es mi esquema, que también había una pregunta, que tratar mínimo 3 meses al enfermo para empezar con un esquema de retirada gradual. Ya, me callo. Sí. Bueno, de lo que habían algunas guías que recomendaban era iniciar 3 meses de tratamiento, retirar la desmopresina pensando en que el paciente pudiera haber tenido curación espontánea, reiniciarla si el paciente tenía síntomas y cuando se hacía el retiro, hacerlo disminuyendo 0,2 miligramos por mes la dosis. Eso es lo que se recomendaba en algunos esquemas que vi. Gracias, Ricardo. Otra de las cosas que yo uso en la enuresis es tratar de ver la real motivación del niño o de la niña en ser parte de la solución. Si llega un niño de 6 años, 7 años, y no está ni ahí, y no le importa hacerse pipí, y la verdad es que es un tema de los papás, lo converso con los papás y les trato de motivar a que vuelvan cuando él esté motivado o ella esté motivada, porque si no es pérdida de plata, tiempo y energía. O sea, creo firmemente que tiene que haber una motivación personal de los niños que empieza más o menos a esa edad cuando ya quieren salir a alojar afuera a los primos, a los amigos, a la abuela. Pero si el flaco no está ni ahí y duerme como avión, la verdad es que vuelve a final del año y vamos viendo, porque la desmopresina o la alarma o lo que sea de estos tratamientos no son baratas. Eduardo Focacci. Está sin audio. Conecta tu micrófono. Lo primero, Negro, ¿puedo hablar yo? Muy buena su revisión y presentación, así que felicitaciones. Y solamente como comentario general o a manera de tip, cuando uno ve a estos pacientes, ya sea en la consulta, en el hospital, habitualmente hay un ambiente de ansiedad bastante grande por parte de los padres, habitualmente incluso más que en los niños. También hay situaciones de familiares que se ve con cierta frecuencia. Entonces, yo le agrego al inicio o como parte del estudio, le solicito ecografía. Aunque a lo mejor la ecografía no te va a arrojar nada del punto de vista morfológico, pero creo que contribuye para bajar un poco la ansiedad que los papás tratan de descartar o darle la sensación de que ellos han hecho todo lo posible para ayudar a su hijo. Así que por ese lado, creo que en algunos casos puede ayudar en algo. Gracias, Eduardo. ¿Paulina? A lo mismo, Eduardo. Excelente, Eduardo. ¿Paulina? Me parece súper ordenado. Un comentario. Estamos todos suponiendo que la familia se conforma por padre, madre e hijo. Tengan mucha aprensión cuando es madre, hijo y el otro, porque ahí hay una presión mayor. Siente el padre, que no es el padre real, la nueva pareja, que el hijo está llamando la atención, ya hay una atención y la madre por no dificultar. Así que esa situación es aún más delicada y generalmente es este nuevo conviviente, nuevo padre, nueva pareja, el que presiona a este niño. Cuando el padre fue neurético, se lo toma con andina, como dice PJ.
hay que tener cuidado los tuyos, los míos, los nuestros. No me casé por eso, por otras razones también. No me casé por eso. Negro. José Manuel y Nelly después. Gracias. Oye, muy interesante el tema, porque a todos nos tocan ver estos niños que son un poco lateros, porque hay que dedicarles mucho tiempo en el fondo, y el resultado sabemos que no es 100%. Un par de observaciones o tips. Yo, en el tratamiento, tú dijiste, Maca, que hay que partir no usar pañales. Yo no estoy de acuerdo y no lo hago así. Yo le digo que le saquen los pañales o calzón que absorbe más, digamos, una vez que empieza a tener noches secas, porque si no, es súper frustrante para la familia y para el niño, y cuesta mucha plata, porque echan a perder varios colchones, un desastre. Yo creo que hay que sacar los pañales una vez que el cabro empiece a tener noches secas. Pero respecto tengo dos preguntas, pero respecto al tratamiento, estoy de acuerdo con la Fran, yo creo que la alarma anda mejor. Lo que pasa que yo no sé por qué nosotros a lo mejor idiosincráticamente tenemos un problema mayor. Los gringos le anda súper bien, pero yo en las veces que lo he usado, en muchas de ellas, me pasa que despierta toda la casa menos el cabro, porque estos cabros tienen un sueño bastante pesado, entonces no sé por qué no resulta. Ahora, cuando resulta, tiene mucho menos recaída. Lo otro, que la pregunta misma era en relación a la imipramina, que tú la nombraste muy a la pasada y que antes se usaba el tofranil a pasto. ¿Qué utilidad le dan? Si es que lo usan como tercera línea después de que han fracasado los otros, o definitivamente no. Y lo otro, que he visto muchas publicaciones en que tiene alguna relación los cabros roncadores, y a veces con la amigdalectomía, fíjate que mejoran. No sé bien cuál es la relación, pero eso también me ha tocado verlo. Así que la pregunta básicamente respecto a la imipramina, me gustaría ver si tienen algún esquema o alguna cosa. Nelly. Nelly. Sí, hola a todos. Primero, resumiendo, yo creo que todos tenemos tips y experiencias, pero lo más importante es la empatía con el paciente, repetir lo mismo, que depende del nivel socioeconómico. Yo creo que esta sí que es una patología que uno ve una realidad diferente en la consulta que en el hospital, cosa que a mí nunca me ha gustado hacer la diferencia, porque yo creo que uno es lo mismo en todas partes, pero los grupos sociales son diferentes y ahí se nota la diferencia. Hay tips para todos tenemos mecanismos diferentes como apegarse con esta patología, así que solo quería hacer un comentario en relación a la ECO. Yo creo que la ECO, de verdad, sobre todo porque esta es una entidad originalmente para los becados, es reforzar que a veces es la vez que uno le hace una ecografía y tiene hallazgo anatómico, entonces hay que descartar patología, aunque no tenga tanta clínica. Yo creo que la eco, por lo menos yo siempre, y el equipo en general, parte todos con ecografía en la primera consulta de estos pacientes. Y después basta la ecografía para quedarse tranquilo en la parte anatómica, pero sí o sí la ecografía con recibo pre y postmiccional, que también es para medir la capacidad vesical. En relación al comentario del doctor Escala de la imipramina se sigue utilizando en atención primaria por una cuestión de o sea, lo usan porque se ha hecho siempre, porque es muy barato, pero cuando uno empieza a leer las referencias en la cardiotoxicidad, ahí empieza uno a complicarse, así nosotros por norma no lo usamos, pero existe, nunca como tercera línea, sino que al revés empiezan como primera, porque tiene algún efecto. Y de los roncadores, PJ les puede contar más, porque tiene varios de sus pacientes que han sido operados por el otorrino y se les ha pasado. Yo no tengo mucha experiencia con roncadores. Y creo que eso. Gracias. PJ. Dos cosas. Uno sobre eso, y es real, hay varios estudios, José Manuel, en que lo operan de las amígdalas y lo que les pasa es que tienen apnea del sueño y se tienden a ahogar. Y cuando se tienden a ahogar, aunque no despierten, la vejiga por alguna razón se activa. Les sacan la amígdala, dejan de tener apnea del sueño y se le acaba la enuresis. Entonces, muchos de estos que yo los veo que están así, a veces los mando primero al otorrino que le eche una mirada antes que están nosotros metiendo toda la máquina. Dos, con la cosa del pañal, tendría que buscar la referencia, pero en alguna parte leí que cuando tú le sacas el pañal y el flaco se moja, empieza a generar un estímulo. Acuérdate que estos duermen como tronco y no tienen ni un estímulo, y el despertarse mojado y esa molestia empieza a generar ciertos gatillantes arriba que hace que despierten. Yo sé que es molesto, pero yo por lo menos
parto también sacando pañal. Aquí, como dice la Nelly, cada uno sapea distinto el caballo. Con respecto al DDAVP, nosotros Oye, por ¿cuántos suerte, colchones tenéis que usar? Si la platita también cuenta. no, el truco ¿cuál es? El truco ¿cuál es? Protectores. Tú vas a cualquier casa de cumpleaños, compras un mantel plástico de cumpleaños que tiene abajo peludo y no se les corre. Y de hecho hay algunos que tienen elástico, y con eso zafáis, y esa cuestión no es tan cara. Y por suerte en el hospital tenemos cierto stock y hemos logrado que el hospital nos compre stock de DAVP. Entonces podemos hacer el mismo tratamiento que hacemos en los privados en el hospital, porque la imipramina también nosotros la tenemos fuera. Ahí están poniendo en el chat algunos datos de cubreprotectores también. Así que eso. Vale, gracias. Una pregunta a la audiencia. En general, cuando uno indica el tratamiento, a mí personalmente no dejo pasar mucho tiempo, dependiendo de la respuesta, en subir las dosis. Y citar a un niño control a los 15 días o a los 10 días o a la semana, no me parece. En general, hago que me llamen por teléfono para ver la primera respuesta y telefónicamente indico un cambio de dosis. ¿Cuál es la actitud de ustedes? ¿O los cambios de dosis lo hacen en un control al mes, etcétera, y no más precozmente, que a veces es conveniente? ¿Alguien? Al mes, ¿PJ? lo cito al mes. Lo cito al mes con calendario. Y ahí vamos seteando. Y si la respuesta desde el cuarto día no es buena, nunca es buena, No, yo no soy tan... ¿hace que espere un mes? Sí, generalmente las primeras semanas, bajo mi experiencia, no es tan buena y empiezan a agarrar vuelo. Empiezan a setearse, empiezan a dejar de tomar agua, empiezan a meterse en rutina. Yo creo que no son tan inmediatas, no le tengo tanta fe a la pastilla. Yo creo que la pastilla es parte de todo el proceso. ¿Paulina? Yo les digo que me reporten por mail 2 semanas. Por mail. Yo tengo las mismas aprensiones que tienes tú. Y en general los tengo citados 6 semanas después con un reporte, con una cartilla. Yo quiero hacer una alusión a la restricción de líquido. Es una tortura que hacían los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Te los digo yo. Y entonces a mí me parece que negarle el agua a los niños es una tortura, y si además le hacía la mención de que tú no vas a tomar porque además te haces pipí, eso es pegarle la yugular. La indicación real es redistribuir el líquido. El niño tiene que, de alguna manera, comprometerse a tomar agua 600 ml antes del almuerzo, 600 antes de la hora de la leche o de la cena, de tal manera de redistribuir, pero la restricción es bien cagativa para los niños. Aquí hay mal hábito. Los niños muchas veces, sus complejos parten porque se maneja mal la situación. La doctora lo puso, su presentación estaba maravillosa, pero uno no puede involucrar al colegio. ¿Cómo va a mandar al colegio que haga un catastro de los niños anuréticos? Esto es secreto de Estado. Esto es secreto de Estado, primero. Se maneja al interior de la casa, no que el niño quiere ir a la casa del amigo y entonces le voy a avisar a la tía Macarena. ¿Qué tía Macarena? La tía Macarena no tiene que saber. El sacarle el colchón, perdona PJ, puede ser teórico, pero tú le sacáis el pañal, empieza a hacerse, y la nana, que es la que cambia el colchón, empieza a mirar al Benjamín, que ha sido amoroso hasta ahora, como el cabro de mierda todas las mañanas porque tiene que cambiar la sábana, tiene que sacar el colchón para afuera. Es decir, tienen que pensar cuál es el impacto de esta situación en el niño. Esa madre que se levanta, que pone despertador para ella cada 2 horas, la pobre está raja, es decir, 3 semanas después está raja, no quiere saber, es para ahorcar ese cabro chico. Así que muchas de las terapias uno tiene que pensar en realidad cómo se maneja eso desde el paper sueco, el sueco, a la realidad chilena. A la realidad chilena, yo estoy de acuerdo. Tú le ponís mis pacientes pueden comprar la alarma. Pero la vieja me dice, está en la pieza al lado, vive con el hermano chico, uno en el camarote arriba, uno en el camarote abajo. Como es el meón, duerme abajo, pero se despiertan todos. Los gringos no están nunca en el mismo piso que su cabro chico. El cabro chico vive en 8 pisos, uno solo. Esa alarma... Con la puerta cerrada. Sí, los gringos duermen con la puerta cerrada. La alarma es buena, pero tienes que decirle a la mamá,
antes de 3 meses esa alarma no va a condicionar nada. Te lo mandan a la consulta. En relación a la restricción de líquido, yo creo que la restricción de líquido va después de una redistribución de todo el líquido. Los padres deben calcular el líquido que toma el niño y 2/3 lo deben tomar más o menos hasta antes de las 2 de la tarde y después entre las 2, 6, 7 el otro tercio. De manera que hay una redistribución del líquido y no una restricción, ¿ya? Y por eso que uno tiene que advertirle que a las 7 de la tarde no tienen que jugar un partido de fútbol, porque si no, ¿cómo le vamos a prohibir darle el líquido? En esa parte sí que tiene razón. Pero hay que hacer una buena distribución. Hasta las 6, 7 de la tarde, porque los niños a esa edad se duermen a las 8, 9 de la noche, están todos durmiendo. De manera que no creo que seamos crueles en ese sentido. ¿Vamos cerrando, Ricardo? Muy bien. Bueno, quiero agradecer a todos la participación. Ha sido muy enriquecedor conversar sobre este tema. Gracias por asistir y PJ les va a anunciar el próximo seminario. Sí, antes que se vayan, les voy a pedir a todos, por favor, que saquen sus celulares. Y si están viendo mi pantalla, pueden sacarle una foto a eso, a ver si funciona. Es un experimento social que estamos haciendo. Y eso lo debería llevar a la página de la unidad, en la cual está en marcha blanca, así que todos los comentarios van a ser muy bienvenidos. Se los voy a mandar también al chat de la rama, pero veamos si el experimento funciona. Eso debería llevarlos a la página. Dice, ¿te gustaría conocer a Dios personalmente? Esa es la página siguiente, Paulina, esa es la página siguiente. No, yo no quería. Oye, así que se las vamos a mandar también al chat y para que lo puedan ver, todos los comentarios son muy, muy bienvenidos para poder irla mejorando y la idea es que eso pueda funcionar. Nos vemos nosotros el próximo miércoles, vamos a dejar de compartir para eso, nos vemos el próximo miércoles con la tema, que se los voy a decir al tiro porque están todos en todas partes, pero para recordar, es de síndrome hemolético urémico con una mirada de tanto si los TENCOF y qué sé yo, va a estar la Pili Francisco a cargo de eso, y una mirada también de nefrología, que nos dicen que pongamos los TENCOF y después no lo usan, y después hay que sacarle el TENCOF. Va por ahí la discusión. Caro, Jean Grandí, Viola, no se enojen. ¿Ya? Eso. Muchas gracias a todos. Sale muy bien, ¿ah? Sale muy bien en la foto. Doctor Sale muy Subiato, bien. usted mejor que el resto, de todas maneras. O sea, te funcionó. Te quedaste en la página correcta. Esa es la correcta. Vi a Dios personalmente. Es que ahora que usa anteojos rojos, se parece más, decís tú. No. ¿Ah? Vale. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao, que estén todos muy bien. Cuídense.